Bienvenidos a este viaje por los principios fundamentales del estoicismo, la razón y la lógica. En este extenso análisis, exploraremos cómo estas dos herramientas del pensamiento han sido pilares centrales de la filosofía estoica desde sus inicios hasta nuestros días. El estoicismo, fundado por Zenón de Citio en el siglo III a.C., se ha convertido en una de las escuelas filosóficas más influyentes de la historia occidental. Su enfoque en la razón y la lógica como medios para alcanzar la virtud y la felicidad ha resonado a través de los siglos, ofreciendo una guía práctica para enfrentar los desafíos de la vida. Comencemos por entender qué significa la razón en el contexto estoico. Para los estoicos, la razón no es simplemente la capacidad de pensar o argumentar, sino una fuerza cósmica que impregna toda la existencia. Zenón de Citio sostenía que el universo mismo estaba gobernado por un principio racional, al que llamaba el logos. Esta idea fundamental implica que, al cultivar nuestra propia razón, nos alineamos con el orden natural del cosmos. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos recuerda la importancia de la razón en nuestras vidas cotidianas. La esencia de la filosofía es que un hombre debe vivir de tal manera que su felicidad dependa lo menos posible de las causas externas. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo la razón nos permite discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, un principio fundamental del pensamiento estoico. La lógica, por su parte, es la herramienta que nos permite aplicar la razón de manera sistemática y rigurosa. Los estoicos fueron pioneros en el desarrollo de la lógica formal, contribuyendo significativamente a su avance como disciplina. Para ellos, la lógica no era un mero ejercicio intelectual, sino un medio para alcanzar la claridad mental y la sabiduría práctica. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos ofrece una perspectiva sobre cómo la lógica puede guiar nuestras acciones. Si no es correcto, no lo hagas, si no es verdad, no lo digas. Esta simple máxima ilustra cómo la lógica y la ética están intrínsecamente ligadas en el pensamiento estoico. La lógica nos ayuda a discernir la verdad y a actuar en consecuencia. Ahora bien, ¿cómo se manifiestan la razón y la lógica en la práctica estoica? Uno de los ejercicios fundamentales es el examen de nuestros juicios y percepciones. Los estoicos nos enseñan a cuestionar nuestras primeras impresiones y a evaluarlas críticamente antes de aceptarlas como verdaderas. Epicteto nos advierte sobre el peligro de dejarnos llevar por nuestras impresiones iniciales. Los hombres se perturban no por las cosas, sino por las opiniones que tienen de las cosas. Esta idea revolucionaria nos invita a usar nuestra razón para examinar nuestras creencias y actitudes, reconociendo que muchas de nuestras angustias son producto de juicios erróneos o apresurados. La aplicación de la razón y la lógica también se extiende a nuestras emociones. Contrariamente a la creencia popular, los estoicos no buscaban suprimir las emociones, sino comprenderlas y regularlas a través del uso de la razón. Séneca, el gran filósofo y estadista romano, nos ofrece una perspectiva sobre este tema. La ira es una locura breve, domina tu pasión o ella te dominará a ti. Esta frase nos recuerda que, mediante el uso de la razón, podemos ganar control sobre nuestras respuestas emocionales, evitando que nos arrastren a acciones impulsivas o dañinas. El enfoque estoico en la razón y la lógica también se aplica a nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Los estoicos nos instan a ver el universo como un sistema interconectado y racional, donde cada evento tiene su lugar y propósito. Marco Aurelio reflexiona sobre esta idea en sus Meditaciones. Todas las cosas están entrelazadas entre sí y su vínculo es sagrado, y casi ninguna es ajena a la otra, pues todas están coordinadas y contribuyen al orden del mismo mundo. Esta perspectiva cósmica nos invita a usar nuestra razón para comprender nuestra posición en el gran esquema de las cosas, aceptando con ecuanimidad tanto los eventos favorables como los desfavorables. La práctica de la razón y la lógica en el estoicismo no se limita a la contemplación filosófica, sino que se extiende a todos los aspectos de la vida cotidiana.
Los estoicos nos enseñan a abordar cada decisión y acción con deliberación racional. Epicteto nos aconseja: primero di a ti mismo lo que serías, y entonces haz lo que tienes que hacer. Esta máxima nos recuerda la importancia de alinear nuestras acciones con nuestros principios racionales, utilizando la lógica para guiar nuestro comportamiento. El uso de la razón y la lógica también se aplica a nuestra interacción con los demás. Los estoicos nos instan a abordar los desacuerdos y conflictos de manera racional, buscando la verdad en lugar de la victoria en nuestras discusiones. Séneca nos ofrece una valiosa perspectiva sobre este tema. El sabio no cambia de opinión si encuentra una mejor, pero si persiste en su error, nunca será sabio. Esta actitud de apertura mental y disposición al cambio basado en argumentos racionales es fundamental para el crecimiento personal y la armonía social. La aplicación de la razón y la lógica en el estoicismo también se extiende a nuestra relación con el tiempo. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en el presente, el único momento sobre el que tenemos verdadero control. Marco Aurelio nos recuerda: no te perturbes por el futuro, llegarás a él, si es necesario, con la misma razón que ahora empleas para el presente. Esta perspectiva nos invita a usar nuestra capacidad racional para abordar los desafíos del momento presente, sin dejarnos abrumar por preocupaciones sobre un futuro incierto. El cultivo de la razón y la lógica en el estoicismo no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la virtud y la felicidad. Los estoicos creían que, al alinear nuestros pensamientos y acciones con la razón universal, podíamos alcanzar un estado de serenidad y satisfacción interior. Epicteto nos ofrece una visión de este ideal estoico. La felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control, y otras no. Esta comprensión, lograda a través del uso constante de la razón y la lógica, nos permite enfocarnos en lo que realmente importa y liberarnos de preocupaciones innecesarias. En conclusión, la razón y la lógica son herramientas fundamentales en la filosofía estoica, ofreciéndonos un camino hacia la claridad mental, la virtud y la felicidad. A través de su aplicación constante en nuestros pensamientos y acciones, podemos cultivar una vida más reflexiva, equilibrada y significativa. ¿Cómo nos recuerda Séneca? La filosofía no es una exhibición pública o un asunto de palabrería, sino un asunto de hechos. No se emplea para pasar un buen día o para quitar el aburrimiento. Moldea y construye el carácter, ordena la vida, regula las acciones, muestra lo que debe hacerse y lo que debe omitirse, se sienta al timón y dirige el curso a través de los peligros de las olas agitadas. Que estas enseñanzas estoicas sobre la razón y la lógica nos inspiren a cultivar una mente clara y un carácter fuerte, enfrentando los desafíos de la vida con sabiduría y serenidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y crecimiento. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido sobre filosofía práctica y desarrollo personal. Hasta la próxima.